No sé si ahí aparece como que está grabando, supongo que sí. Voy a compartir pantalla, la presentación. No sé si ahí se ve. Estoy queriendo poner en modo presentación ahí. Ahora sí, perfecto. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Bien, bárbaro. Van a aparecer después en los agradecimientos cada una de las personas, pero como ven hay muchos logos, no solo el de la escuela, que un poco refleja justamente todo este trabajo que si bien fue mi maestría, fue un trabajo en equipo, este, y cada una de las personas fueron las que hicieron posible esto, así que bueno, por eso tanto logo, que después se va a ver un poco en los agradecimientos al final. Bueno, eh, lo que quisimos hacer y qué es lo que motivó a que quisiéramos estudiar esto, bueno, el tema de la leche humana es un tema que a mí me viene fascinando desde el día uno, o sea, es un tema que me interesaba particularmente. Y cuando tuve que decidir, bueno, qué tema iba a elegir para la tesis de maestría, me interesaba el tema de la leche humana, pero había que ver si era relevante saber algo más de la leche humana con respecto a lo que se sabía en Uruguay o lo que ya se sabía del tema. Y bueno, entonces un poco la motivación para elegir este tema fue justamente que el enfoque que nosotros queríamos darle al estudio de la leche humana, que tenía que ver sobre todo con el perfil de grasas, ¿sí? No se había estudiado mucho acá en Uruguay. O sea, sí había un montón de estudios y que se sigue trabajando en aspectos súper relevantes de la leche humana, componentes bioactivos, aspectos inmunológicos, y que de eso hay compañeros de la cátedra de inmunología y hay un compañero presente que trabajan mucho en ese aspecto, pero con lo que tenía que ver en sí con el perfil de grasas no había demasiado hecho en nuestro país. Entonces, un poco eso fue como la primera motivación. Me gustaban los dos temas, la leche humana, los lípidos, entonces, bueno, venían haciendo match en la elección del tema. Em, Después, bueno, un poco viendo no solamente los componentes lipídicos porque eran interesantes, sino también por lo que tenían que ver con el impacto que tienen, sí todos los componentes de la leche humana, pero especialmente los lípidos, el impacto que tienen sobre el crecimiento y el desarrollo de los bebés. No solamente porque los lípidos son prácticamente el 50% de la energía que tiene el bebé a través de la leche humana, sino además por todo lo que tiene que ver con su funcionalidad, ¿sí? Entonces, un poco eso fue lo que motivó que fuéramos por el lado de los lípidos. Y el otro tema que también hacía match en todo esto era, bueno, pero además soy nutricionista, entonces, ¿qué quería ver yo de esta composición de la leche y de los lípidos? Y bueno, justamente que los lípidos son de los componentes de la leche humana que más se ven afectados por la dieta. No pasa tanto con las proteínas, no pasa con la lactosa, que no se afectan prácticamente con características de la madre, pero justo los lípidos se afectan por todo, por la dieta de la madre, por la ubicación geográfica donde vive esa madre, el estilo de vida que tiene. O sea, hay un montón de situaciones que afectan directamente al perfil de grasas de la leche. Entonces, un poco teniendo que ver con esto que les dije, el interés por el tema, los lípidos que son fascinantes y encima lo que tenía que ver para el desarrollo del niño, nos pareció que era buena idea ir por el lado del perfil de la leche humana y ver un poco caracterizar cómo eran los lípidos de la leche de nuestras madres. Dentro de esos lípidos, además de la importancia por lo que tiene que ver como aporte energético, como recién les dije, es sabido, y es muy sabido, la importancia que tienen sobre todo los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, tanto los ácidos grasos esenciales, el alfa-linolénico y el linoleico, como también los derivados de ellos, ¿sí? Araquidónico, el DHA, sobre todo, que son como claves en el desarrollo neurológico y de la retina de los bebés. Entonces, un poco yendo por ese lado, eh, y siguiéndole la lectura de qué pasaba con los lípidos de leche, nos encontramos con ciertos ácidos grasos que ya sabíamos que tenían efectos negativos para la salud de las personas, pero que además podían estar interfiriendo en el buen uso
durante el desarrollo de justamente estos ácidos grasos derivados de los esenciales tan importantes para el desarrollo del niño. Entonces, juntando todo eso, ¿qué surge? Bueno, título, disculpen que el título es larguísimo, pero eran parte de las exigencias del programa de maestría. Había que escribir todo eso en el título. Así que bueno, el título es Características sociodemográficas, dieta materna y determinación de los ácidos grasos trans presentes en la leche materna de mujeres lactantes de 18 a 45 años de edad del Hospital de Clínicas de la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre los meses de septiembre del 2023 a julio del 2024. O sea, como ven, es fresquito esto, no hace tanto. Así que bueno, venía por ese lado. La incógnita era, ¿qué pasa con estas grasas trans que sabemos, y hay mucha bibliografía que dice que son negativas para la salud de las personas, que están asociadas con muchos perjuicios para la salud, desde enfermedad cardiovascular, desde afección del sistema inmunológico, bueno, eh, promover procesos proinflamatorios crónicos, están asociados también con una resistencia a la insulina que después estaría como favoreciendo lo que es la diabetes. Bueno, todo esto se ve y se sabe en adultos y había que ver qué pasaba en el desarrollo y con los niños. Entonces, ahí venía el otro capítulo de ver qué pasa con los ácidos grasos trans en relación con estos otros ácidos grasos tan importantes para el desarrollo que les comentaba. Entonces, bueno, como tenemos público variado, capaz que algunos no recuerdan mucho y voy a estar hablando de estos efectos de las grasas trans, un poco en algunas diapos repasar algunos aspectos básicos para entender el porqué de los efectos negativos sobre la salud, ¿no? De estas grasas trans. En estos esquemas, ahora me siento como en clase, como que estoy en una clase en teórico. En este primer imagen, no sé si se llega a ver el cursor que yo voy mostrando, sí, ¿no? Sí. Está. Esto un poco describir lo que serían los ácidos grasos, son simplemente ácidos carboxílicos, tienen un grupo carboxilo, que es el carbono doble enlace O con un oxígeno, cuando está ionizado es con un OH, perdón, cuando está ionizado tiene solo la O, con la carga negativa. Y lo que importa saber es que son largas cadenas de carbono, ¿sí? Carbonos e hidrógenos. Por eso son compuestos bastante poco polares. Y en estas cadenas carbonadas que tienen esos ácidos grasos, que son largas y en general de número par, pueden aparecer dobles enlaces, ¿sí? Y esto es lo que nos lleva a clasificarlos. Cuando no tienen dobles enlaces en la cadena, decimos que son ácidos grasos saturados. Cuando tienen un doble enlace, decimos que son monoinsaturados. Y cuando presentan más de un doble enlace, hablamos de ácidos grasos poliinsaturados. Eso es un poco la clasificación para entender también cuando hablamos de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora bien, cuando aparecen dobles enlaces, esos dobles enlaces están en lo que se llaman posición o configuración cis. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros vemos la cadena, en esta zona es donde está el doble enlace, no se ve mucho en la imagen, pero acá estaría el doble enlace. El que esté en posición cis significa que si yo pasara, imagínense que paso un plano por este doble enlace, atravesando este doble enlace, los grupos iguales, en este caso los hidrógenos, quedan del mismo lado de ese plano. Eso pasaría cuando estamos hablando de ácidos grasos que tienen configuración en su doble enlace cis. ¿Qué consecuencia trae eso? Que la molécula se curva, ¿sí? Eso es lo que trae como consecuencia cuando aparecen dobles enlaces, que la molécula se curva, se hace una curvita. Ahora bien, cuando tenemos este mismo doble enlace, pero en una configuración trans, que es la que aparece en estos famosos ácidos grasos trans, ¿qué es lo que ocurre? En la configuración trans, a diferencia de la cis, acá estaría el doble enlace, cuando yo paso ese mismo plano atravesando ese doble enlace, los grupos de referencia iguales, en este caso eran las H's, que eran estas bolitas blancas, no me quedan del mismo lado, me quedan de lados contrarios. Esto hace que esta estructura, cuando lo vemos en forma tridimensional, se presente como una estructura lineal, no tiene esta curvatura. Y si la miramos, es muy similar a esta primera imagen que está acá, que es un ácido graso saturado, o sea que no tiene dobles enlaces. ¿A qué viene toda esta historia? La aparición de las grasas trans, sobre todo las industrializadas, justamente
lo que tuvieron como objetivo fue ay, tratar de alguna manera, simular esa estructura más rígida que tienen las grasas saturadas y que se reflejaran en una textura de un alimento. Lo que se buscaba, por ejemplo, era tener una textura de manteca semisólida, pero que no fuera de origen animal y por lo tanto no tuviera colesterol. Porque se acuerdan que en el siglo pasado el malo de la película era el colesterol. Para tratar de evitar ese colesterol en la manteca, por ejemplo, pero tener un untable similar, la industria encontró una solución que fue hidrogenar esos aceites que tenían muchos dobles enlaces y tratar de saturarlos para que desaparecieran estas curvaturas de la molécula, quedaran estas estructuras lineales, porque esta estructura lineal permitía un empaquetamiento más ordenado de las moléculas y por lo tanto una estructura más rígida y más sólida a temperatura ambiente. Eso fue un poco el origen de lo que se buscó cuando se buscaba hacer margarina. El problema fue que industrialmente, cuando se hacía esa hidrogenación, para tratar de saturar las moléculas y obtener esta estructura, eh, parte de las reacciones secundarias que ocurren cuando uno hace una reacción química era que en realidad no se saturaban con hidrógeno, sino que simplemente se isomerizaba este doble enlace. Entonces se pasaba de una estructura de un ácido graso poliinsaturado o monoinsaturado con estructura en cis, se lograba un ácido graso del mismo tipo, con doble enlace también, pero en posición trans. A los efectos no molestaba, porque como la estructura, como ven, es muy similar al saturado, desde el punto de vista de sus propiedades físico-químicas y de la textura final del producto, era como que fuera un saturado. Y por lo tanto obteníamos a partir de un aceite de origen vegetal, que por lo tanto naturalmente no tenía colesterol, un untable, similar a lo que era la manteca. ¿Sí? Eso fue un poco el origen de estas grasas transindustrializadas. ¿Sí? Tratar justamente de obtener estas texturas con materias primas que fueran libres de colesterol. Ahora bien, ¿qué es el problema con estas grasas trans? Estas grasas trans, que tienen una estructura similar a las grasas saturadas, van a transferir esa misma característica de rigidez a los lugares donde sea que se ubiquen. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel biológico, los ácidos grasos se integran entre tantos lugares a las membranas biológicas. Y eso hace, y acá está en el otro dibujo, tenemos varios como para ver la idea, cuando yo tengo muchos ácidos grasos saturados, las estructuras estas lineales ordenadas, hacen que se empaqueten en forma más rígida, con menos espacios entre medio, con puntos de fusión más altos, y por lo tanto la estructura final es más sólida, menos permeable. Eso transferido a las membranas biológicas hace también que esas membranas biológicas sean más rígidas, sean menos permeables, y por lo tanto en los efectos funcionales, pensemos en las membranas biológicas que tienen moléculas receptoras, tienen proteínas que atraviesan y que permiten el transporte de nutrientes o de moléculas a través de ellas, se hace mucho más complejo. O sea que afecta la funcionalidad realmente el si yo tengo una estructura ordenada y rígida, así la tengo un poco más laxa, como ocurriría si tengo las grasas insaturadas que ven con la curvatura, permiten más que sea más fluida la estructura. ¿Sí? ¿Por qué cuento estas características y cómo y qué le hacen ese tipo de ácidos grasos a las estructuras, por ejemplo, biológicas? Porque justamente parte de los lugares donde van a ir a ubicarse estos ácidos grasos en el desarrollo del niño es en las membranas biológicas, entre otras, del sistema nervioso y la retina. Por lo tanto, afectando la permeabilidad y la fluidez de esas membranas y por lo tanto todo lo que funciona a través de señales y pasajes y sustancias que atraviesan esas membranas biológicas y que dan señales a la célula para determinados procesos en el desarrollo. ¿Sí? O sea que realmente había un tema que complicaba en el desarrollo tener estas grasas trans interviniendo. Como si eso fuera poco, eh, vamos a ver después más adelante, voy a ir ordenada porque si no, me va a perder. Esto un poco para mostrar la idea de esto de qué pasa cuando tengo una grasa trans versus unas enlaces cis, ¿sí? Todas estas características de mayor rigidez y pérdida de permeabilidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, con respecto a las grasas trans, nosotros, por lo tanto, en nuestro metabolismo no las podemos producir. ¿Eso qué significa? Que si tengo grasas trans en mi cuerpo,
vinieron de afuera, ¿sí? Yo no las produje, no las formé. Y cuando digo vinieron de afuera, vinieron con la dieta, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que empezar a diferenciar los tipos de grasas trans que vamos a tener en nuestra dieta, porque de hecho la típica dieta uruguaya va a ser que los naturales seguro los tengamos, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de reducir es los que son industrializados. ¿De dónde surgen estas grasas trans o estos ácidos grasos trans? Naturalmente los encontramos en, en alimentos como la leche y la carne de los rumiantes, porque es un proceso que se da por efecto microbiológico y por biohidrogenación justamente de microorganismos que están en el rumen de estos animales. Por lo tanto, en ellos se produce naturalmente, ¿sí? Su propia microbiota favorece que se produzcan determinados tipos de ácidos grasos trans, que por lo tanto van a estar integrados tanto a sus tejidos, como vimos hoy, y por lo tanto a la carne, o a la leche, a la grasa de la leche. Así que en nuestra dieta típica uruguaya, que comemos carne, tomamos leche, comemos queso, obviamente que estos ácidos grasos trans naturales seguro los tenemos. El tema de los otros, los que les conté hoy, de los que se intentaron hacer industrializados justamente para obtener un producto semisólido y untable que no fuera manteca a partir de aceites vegetales hidrogenados, ¿sí? Y esos son los que llamamos industrializados. Hay también procesos culinarios que pueden llevar a la formación de estas grasas trans, por ejemplo, procesos de fritura con muy altas temperaturas en donde se dan reacciones que no esperamos o que no deseamos en esos procesos. Pero básicamente los que llamamos industrializados tienen como esos orígenes, ¿no? No son naturales. Y lo que se ve es que más allá de que sean cualquiera de ellos ácidos grasos trans, eh, la bibliografía muestra que tienen efectos diferentes. Y no solamente por el origen, porque uno los asocia al origen, sino porque en realidad químicamente son distintos, ¿sí? Acá tenemos, les traje para mostrarles algunos de los principales eh, ácidos grasos trans que encontramos en la dieta. Los que tienen la R es porque son de rumen, o sea, de rumiantes, son los que encontramos en los alimentos en forma natural. Los que tienen I son los que predominan sobre todo en los productos industrializados, como el elaídico, que sería el isómero trans, digamos, del ácido leico, y el linoelaídico, que sería uno de los isómeros trans del ácido linoleico, ¿sí? Estos serían los que obtengo justamente por estas hidrogenaciones artificiales que hago, en donde en este caso, para obtener estos productos, es porque no se dio la hidrogenación y se saturó la molécula, sino que se isomerizó y pasó de la versión que teníamos cis a trans, ¿sí? Estos serían como los principales que encontramos. Los que sí vamos a encontrar después en productos naturales que les comenté recién, el ácido transvaxénico, el ruménico, que en realidad se obtiene a partir de transvaxénico por el metabolismo, y todo un conjunto de isómeros de distinto tipo que se les llama CLA. Esta nomenclatura que les muestra acá, y es un poco lo que va mostrando todas las diferentes opciones que podemos tener de grasas trans, sobre todo cuando tenemos más de un doble enlace, puede ocurrir que si hay más de un doble enlace, uno de ellos siga siendo cis y el otro sea trans, y se pueden dar, imagínense, todas las combinaciones, ¿no? Imaginemos que tengo 3 dobles enlaces, imagínense que ya ahí tengo varias combinaciones de posibles familias de grasas trans derivadas de ese, ¿no? Porque si tengo 3 dobles enlaces, puedo tener uno cis, dos trans, combinados diferentes, el primero cis, el otro trans, el otro trans. O sea, imagínense todas las combinaciones posibles, por eso hablamos de que son familias, ¿no? De ácidos grasos trans, y por eso tanta diversidad en el tipo de ácido graso trans y tanta diversidad en su función y en sus efectos en la salud, ¿sí? Pueden parecer similares, pero ese cambio en donde pueda estar ese doble enlace en forma trans puede hacer una diferencia a nivel metabólico. Y dentro de tantos efectos que tienen esos ácidos grasos trans, uno de los que nos llevaba a preocuparnos justamente por esto que les decía hoy al principio, ¿no? Que quedaron movidas acá, perdonen los dibujitos. Acá en realidad lo que quería mostrar era que a partir del ácido esencial de la familia omega 6 linoleico, ¿sí?
yo tengo que consumirlo ese porque es esencial y no lo puedo producir en mi cuerpo, pero a partir de él sí puedo producir, por ejemplo, araquidónico, que es uno de los ácidos grasos que también es importante para el desarrollo cerebral y neurológico del bebé, a partir del ácido alfa-linolénico, que sería de la familia omega 3, estaría obteniendo como un intermediario el EPA y finalmente llegaría el DHA, que este es el que tiene eh, real relevancia en lo que tiene que ver también con la formación de la mielina y con lo que es el funcionamiento neurológico y los fotorreceptores y el funcionamiento de la retina. ¿Y por qué quería mostrar ese esquema? Porque, como ven, hay varias enzimas que intervienen en estos procesos para que a partir de estos ácidos grasos esenciales, yo metabólicamente pueda llegar a obtener estos precursores, que son los que llamamos los ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados, ¿sí? Que son los que tienen este efecto sobre el desarrollo del niño. Y entre estas tantas enzimas que intervienen, ya sea para desaturar esas cadenas y para hacerlas más largas, ¿sí? Porque ven que tenemos de 18 carbonos, llegamos a 22, por ejemplo, si tuvimos que alargar la cadena y además agregar dobles enlaces. Justamente una de las cosas que hacen estos ácidos grasos trans es competir, todavía que tenemos poca competencia, ¿se acuerdan que lo hemos hablado muchas veces, que en nuestra dieta, que es muy alta en linoleico, ¿sí? Ven que la misma enzima desaturasa va a desaturar el linoleico y el linolénico, o sea que ya por el linolénico venía en desventaja, porque nuestra ingesta es muy alta en el linoleico y le compite. Bueno, se suma a toda esta historia los ácidos grasos trans que también van a estar interfiriendo con el funcionamiento de esta enzima. Es una de las cosas que se postula, una de las cuestiones que se postula de por qué ese consumo de ácidos grasos trans podría estar afectando no solamente al buen uso fisiológico y metabólico de los ácidos grasos esenciales, sino a los derivados de ellos, ¿sí? Por lo tanto, otra vez tenía importancia y relevancia ver qué pasaba con estas grasas trans en la leche de nuestras madres. Bueno, un poco acá lo que les resumí recién. Acá les quise plantear simplemente un resumen de varios de los aspectos en donde, sobre todo en estudios animales y algunos en humanos, porque por cuestiones éticas obviamente en humanos no, hay cosas que no las podemos hacer, entonces básicamente esto se trabaja mucho en estudios animales. Acá están algunos de los efectos posibles que se están planteando que pueden tener esos ácidos grasos trans eh, y cómo afectarían justamente a estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que tienen importancia tanto en el desarrollo durante la gestación y después posteriormente en el crecimiento, los primeros años de vida del niño, ¿no? Uno de los temas, esto que les decía, de la, de la inhibición y el mal funcionamiento de alguna manera la competencia que hay para poder producir a partir de los ácidos grasos esenciales los derivados araquidónico y DHA, que son los que requiero para el desarrollo, y estos ácidos grasos trans estarían también compitiendo y complicando este metabolismo. Lo que le comenté recién de esas grasas trans interfiriendo con las membranas celulares, alterando su fluidez, alterando su funcionalidad, alterando cómo esos receptores se pueden mover en esas membranas biológicas para poder cumplir su función. Se habla también sobre todo en estudios en animales, ¿no? De el posible efecto que pueden tener estas grasas trans ya a nivel genético, afectando la propia expresión de genes que estarían relacionados justamente al metabolismo lipídico y justamente a enzimas que tienen que ver con la síntesis de estos ácidos grasos de cadena larga. Por eso, esta interferencia por tantos lados, ¿no? Y por eso se ve en estos estudios animales estas interferencias, sobre todo durante el desarrollo y durante la gestación, de posibles alteraciones en el desarrollo neurológico y de la retina de los, este, de los fetos, digamos, y de los recién nacidos. Eh, También se plantea que esto no quedaría solamente en unos efectos negativos en corto plazo y solamente en el desarrollo, sino que también afectarían por estas otras cuestiones que les nombré hoy,
de que estos ácidos grasos trans y su metabolismo estarían también predisponiendo a, a- a tener, digamos, resistencia a la insulina, estarían promoviendo entonces el desarrollo de diabetes. Se habla también de alteraciones a nivel del endotelio, todo esto relacionado también con las alteraciones de las propias membranas biológicas, eh, la promoción de una inflamación crónica, de, por lo tanto afectando también aspectos inmunológicos. Bueno, todo esto eh, se ve sobre todo en los estudios en donde se ha visto más evidencia, ha sido sobre todo en estudios sobre la gestación, sobre el efecto en el desarrollo mismo. No hay demasiados estudios, y mucho menos en humanos, sobre qué efecto podrían tener estos ácidos grasos trans transmitidos a través de la leche. ¿Sí? De eso no hay demasiados estudios y por eso también creemos que puede ser una beta interesante para continuar viendo qué pasaría o qué pasa con estos bebés con el consumo de grasas trans. No sé si hasta acá quedó más o menos la idea de lo que son las grasas trans o si hay alguna pregunta. No sé, Tere, vos que estás viendo el chat, porque yo no lo puedo ver. Por ahora No, no, todo todo, clarísimo. bueno, no sé si clarísimo, pero bueno, por lo menos ahí se va entendiendo capaz. Bien, entonces, una vez que vimos, revisando bibliografía, todo este efecto de los ácidos grasos trans sobre los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y estos a su vez sobre el desarrollo, dijimos, bueno, a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en nuestras madres. Y bueno, entonces ahí fue un poco el objetivo que nos planteamos, ¿no? De ver qué pasaba ya les digo, era sobre todo aspectos descriptivos, ¿no? No se había hecho y bueno, había que describir qué era lo que nos pasaba a nosotros. Los objetivos específicos, bueno, por un lado, describir las características de estas madres, y eso lo hicimos revisando las historias clínicas y tomando determinados aspectos que ahora les vamos a mostrar. La otra cuestión fue determinar la presencia de esos ácidos grasos trans en la leche materna. Para eso eh, obtuvimos las muestras de leche. Esas muestras de leche se analizaron. Primero se hizo una extracción del componente graso de la leche y después de esa extracción del componente graso se analizó el perfil de grasas que tenía la grasa de la leche por cromatografía de gases. Eh, Y el tercer punto, el tercer objetivo, era caracterizar la dieta de la madre aplicando un formulario de frecuencia de consumo. Esas fueron las tres cosas que les voy a mostrar en los aspectos más que nada descriptivos de lo que hicimos. Bueno, un poco acá la metodología que después está muy breve simplemente para no aburrir, pero bueno, fue un estudio descriptivo, como les decía, realizado en ese periodo de tiempo. Se incluyeron a las madres que tenían a sus hijos internados en la unidad de neonatología entre septiembre del 2023 y julio del 2024 y obviamente que dieran su consentimiento, ¿sí? Em, Obtuvimos una muestra de 30 madres. Esto es como un detrás de escena, pero realmente trabajar con madres que tienen bebés internados en la unidad de CTI de recién nacidos, realmente lleva una complejidad y una sensibilidad de cómo tratamos a esas madres, que es como el detrás de escena de todo esto, pero digo, un poco explica el por qué es tan complejo conseguir determinada cantidad de muestras, porque de repente habían mamás que estaban en situaciones con sus hijos internados en CTI, no era momento para ir a preguntarles si querían participar, bueno, había toda una serie de cuidados humanos y éticos que había que tener para poder conseguir las muestras, ¿no? Bueno, vimos las variables sociodemográficas, como les decía. La dieta lo obtuvimos por frecuencia de consumo de alimentos y después analizamos los datos con el programa de Belfinut. El análisis de la leche, los macronutrientes se realizó por Lactoscan y lo que les decía, para el perfil de lípidos se extrajo la leche, se extrajo, perdón, la grasa de la leche y después se analizó el perfil por cromatografía. Esto un poco resume las características de esas madres, algunas de las características que planteamos, bueno, edad, nivel educativo, número de hijos, IMG prestacional,
pregestacional, edad gestacional, porque la gran mayoría de estas mamás eran madres de prematuros, principalmente la mayoría de las muestras Bien. fueron de prematuros, moderados y muy prematuros. Em, Esto es interesante porque, como les decía hoy, acá les estoy mostrando aspectos descriptivos, pero todas estas variables las estamos ahora tratando de relacionar para seguir analizando en profundidad más cosas, ¿sí? Porque tenemos, imagínense, todo un perfil de grasas de la leche, no solamente las grasas trans. En realidad, obtuvimos un perfil de todos los ácidos, o de muchos ácidos grasos de la leche, que acá atrás lo que ven de fondo es la sábana de datos de los ácidos grasos trans y otros más que analizamos, por lo tanto, esto da para más cosas, lo mismo con empezar a conectarlo y a ver qué correlación encontramos con edad gestacional, con la dieta, bueno, hay un montón de cosas que estamos siguiendo en ese camino y que todavía estamos analizando. Eh, Como resultados de los macronutrientes que encontramos y de los grupos principales de ácidos grasos, no específicamente de todos, acá les estoy mostrando solo algunos datos. eh, Estos son datos de composición media de todas las muestras de leche. También hicimos lo mismo las composiciones medias para los tipos de leche, porque una cosa que no les había dicho, cuando obtuvimos las muestras de leche, clasificamos esas muestras según los días posparto. Teníamos calostro, teníamos transición y teníamos leche madura. Y en este caso estamos mostrando los datos generales de todas las leches, pero también analizamos por tipo de leche. O sea que tenemos datos tanto del perfil de grasas como de los grasas trans y todo lo que analizamos para cada uno también de los estadios, ¿sí? Estos un poco son los datos generales, por eso les decía de las 30 muestras. La composición media de proteínas, estos serían las medias más menos los desvíos estándar, son gramos del nutriente por cada 100 mililitros de leche. Eh, los datos que encontramos, ahora los vamos a comparar y son muy similares a lo que han encontrado otros investigadores, tanto a nivel nacional como a nivel de otros países. Con respecto al perfil de grasas, fue un poco distinto. Nosotros encontramos en nuestras muestras un contenido de grasas saturadas mayor que lo que plantean otros estudios en otras partes del mundo. Comparamos sobre todo con dos cortes, una europea y una canadiense, y lo que más se diferenció de nuestras leches fue que nuestras grasas saturadas estaban en mayor cantidad que lo que proponían, que lo que mostraban estas otras cortes. Ellas estaban cerca del 40%, nosotros teníamos 45, casi 46%, y lo contrario nos pasaba con los ácidos grasos monoinsaturados. En nuestro caso eran más bajos que lo que mostraban estas otras cortes, que estaban cerca del 40%. Eso fue un poco el cambio que tuvimos, ¿no? Como con respecto a los poliinsaturados, en ese sentido fueron similares a los otros estudios con los que comparamos. Eh, en la media de los ácidos grasos poliinsaturados de la familia omega 3, en este caso nos dio ligeramente también por debajo de estos estudios, de estas cortes que habíamos con las que comparamos. Y con respecto a las grasas trans, eh, estuvimos, ahora les voy a mostrar. Con respecto a diferentes países, estuvimos en algunos casos mejor, en otros un poquito peor, pero ahora los voy a mostrar con números para comparar. Con respecto a estudios hechos en Uruguay, comparamos la media de tanto lípidos, proteínas y lactosa, y lo que hicimos fue comparar, en nuestro caso, solo considerando la leche madura, porque en estos estudios con los que nosotros comparamos interpretamos con leche madura. En el caso del trabajo de Irasusta y que hicieron con leche de banco, planteaban que era leche madura. En el caso de Martel no se especificaba, pero por los contenidos lipídicos eh, nos pareció que estábamos comparando leche madura, por eso nosotros de nuestras tres tipos de leches comparamos con la leche madura. Y como ven, obtuvimos datos similares. Por lo menos con Martel eran muy similares. En el caso del otro trabajo, ellos observaron
un poco más de componente graso que el que encontramos nosotros. En el caso de las proteínas, fue muy similar en las tres investigaciones. Y en el caso de la lactosa, a nosotros nos dio un poco por encima de lo que se encontró en los otros estudios. Eso con respecto a los macronutrientes, específicamente comparando con leche madura, para que fuera una leche similar para poder comparar. Lo otro que les traje para mostrarles es un poco lo que les decíamos de la composición de grasas trans en nuestras muestras de leche y lo comparamos con estudios internacionales de distintos años y, y en distintas poblaciones. Por ejemplo, en nuestro estudio, bueno, este era el valor medio que habíamos encontrado. Estos son porcentajes, o sea, eh, comparativamente son gramos de esos ácidos grasos por cada 100 gramos de grasa, ¿sí? Eso es un poco la unidad que significa esto de porcentaje. Comparando con, voy a empezar por el más viejito, digamos, que era una muestra de mujeres turcas del 2009, eh, fue superior el contenido de ácidos grasos trans en esas madres que la que encontramos en la nuestra. Con respecto a los trabajos del 2021, un poco más cercanos a la fecha con el nuestro, tuvimos, comparando con una muestra de madres de Letonia, también el contenido de grasas trans en las muestras de leche fue superior al nuestro, pero comparando con otro estudio que se hizo en países asiáticos, Corea, Vietnam, China y Pakistán, en ese caso, sobre todo con lo que era Corea, Vietnam y China, como ven, encontraron en ese estudio un contenido de grasas trans en leche muchísimo más bajo que en el resto de los estudios y que el nuestro también. Solamente en Pakistán fue que encontraron una composición en la leche de ácidos grasos trans superior y más parecida a lo que eran las otras cortes de Turquía y de Letonia. Esta gráfica, un poco lo que les quiere mostrar, esta línea estaría mostrando antes y después del 2010. Esto es una revisión bibliográfica y estos autores definieron en forma arbitraria en 2010 y lo que estaban mostrando era, según estos los colores, no sé si se ve mucho porque está, pero los distintos colores muestran los estudios que ellos revisaron en esa revisión que hicieron, estudios con poblaciones de América, de Asia, de Europa o de África, y es un poco lo que muestra acá, es los contenidos que encontraron de grasas saturadas en la leche, perdón, de grasas trans en la leche. Eh, y lo que plantean, y además esta línea en rojo, habla de un 2% de contenido, ¿no? Pusieron como esos valores límites para comparar. Y si vemos, hay como una tendencia a que antes del 2010, en varios lugares, el contenido de grasas trans en la leche era bastante alto, en algunos casos muy alto, ¿sí? En algunos estudios. En muchos era por encima de ese 2%, que ya vimos que era bastante elevado. Y después vemos como una caída en esa composición de leche en cuanto a ácidos grasos trans. Y lo que plantean, y que suponemos que en nuestro caso pasó lo mismo, que esto podría estarse explicando por las reglamentaciones que empezaron a surgir en los distintos países para justamente limitar el uso de grasas trans, ¿sí? O sea, esto empezó eh, hace mucho tiempo, en algunos países empezó antes, en otros después, más allá de que la OMS lo empezó a indicar cómo evitar y tratar de llegar a no usar más grasas trans como objetivo para el 2023, y esto empezó cerca del 2018, si no me equivoco. Ya desde antes se hablaban de los perjuicios que tenían las grasas trans para la salud, entonces ya muchos países empezaron a reglamentar para utilizar menos y para que la industria no los utilizara en sus preparaciones. De hecho, antes en algunas bibliografías hablan de que prácticamente de las grasas que se usaban para productos industrializados, casi la mitad del contenido eran grasas trans. O sea, hidrogenaban aceite y no importaba si quedaban trans o quedaban saturados,
se usaban y eran contenidos muy altos, realmente muy altos. Entonces, un poco esta baja que mostraría esta tendencia, un poco los autores lo explicaban en base a eso, ¿no? Que la reglamentación sobre el evitar el uso de grasas trans para la industria de los alimentos podría estar mostrando un poco esta disminución después de estos valores tan altos. Sin embargo, si vemos esta otra gráfica, no muestra que haya demasiada disminución. ¿Y eso por qué? Porque en realidad acá lo que está comparando es el contenido de ácido transvaxénico, que es el que justamente se encuentra en los productos naturalmente, en los productos lácteos, en las carnes de rumiantes. Entonces, tiene sentido que en realidad esto no se ve afectado por ningún tipo de reglamentación porque es parte de lo que las personas consumen naturalmente. Y son justamente uno de los ácidos grasos trans naturales que están en mayor cantidad en la alimentación. El otro punto que quisimos ver era, bueno, un poco caracterizar, describir, como les digo, esto fue básicamente un estudio descriptivo, las características de la alimentación de esa muestra de madres que teníamos en el hospital. Lo que les estoy mostrando acá es los nutrientes principales. Obviamente que tenemos lo mismo que les decía para el perfil de grasas, tenemos digamos, datos del resto de los componentes de la dieta, micronutrientes, vitaminas, digo, hay más datos que solo estos que estamos siguiendo analizando y bueno, y tenemos que seguir viendo cómo correlacionar y qué más hacer con esos datos, pero acá les quise mostrar aspectos generales. Estos serían las ingestas medias que encontramos con respecto a energía, a proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos grasos poliinsaturados de la familia omega 3 y las grasas trans en la ingesta de las madres. Y esto lo comparamos con lo que serían las metas para las mujeres lactantes para la población uruguaya, ¿sí? Acá en el caso de la energía están puestos dos rangos porque en realidad nuestras madres iban de los 18 a los 45 años, entonces contemplamos que teníamos esos dos rangos. Y comparando con las metas, un poco lo que vemos y que es totalmente esperable, no se dispara de lo que es la dieta típica uruguaya, tenemos un consumo importante y en buena cantidad de lo que serían proteínas y grasas, sobre todo lípidos, y bajo en carbohidratos, también, no lo muestro acá, pero también dio bajo en fibra, ¿sí? Con respecto a lo que serían las metas nutricionales. Con respecto a los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, nos dio muy cercano al límite inferior. eh, Quizá hubiera sido deseable tener un mayor consumo. Esto se iba, como son promedios, realmente se equilibraba con lo que eran las ingestas de muchas madres que en algunos casos manifestaban que no consumían pescado, no les gustaba y no lo consumían. Esto fue un promedio, mientras que habían otras que sí, que lo consumían. Así que creo que este número medio en realidad refleja que algunas sí consumían y en buena cantidad y otras no, por ejemplo. Em, Además de, sobre todo, aceites que tienen también aporte de ácido linolénico en este caso. No tanto era el consumo de de frutos secos y semillas como fuentes de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en esta población. Lo que sí fue una buena noticia, algo muy positivo, es que el porcentaje de grasas trans dio por debajo esto no es meta, sino que es un límite a no pasarse, ¿sí? Y en nuestro caso ven que lo que se recomienda es no pasarse del 1% y en nuestro caso llegó al 0,64. Aún, aún con un consumo importante en muchos casos de productos tipo galletitas, bizcochos, productos de roticería, lo que creo que está en la línea de que también nosotros entramos en lo que mostraba en la gráfica anterior, de que estas reglamentaciones sobre el uso de grasas trans en la industria también está teniendo impacto en los productos que se comercializan en nuestro país. Porque no era que no consumían ese tipo de productos las madres, porque lo consumían, pero no dio resultados de contenidos muy altos. Con algunas cuestiones para concluir un poco lo que observamos, que ya les digo que fue básicamente descriptivo. Lo que vimos es que de esas 30 madres que participaron del estudio,
la mitad tenían valores de IMC por fuera de los rangos de pregestacional por fuera de los rangos de normalidad, y lo que predominaba, como era de esperarse, y no es algo que sorprenda a nuestra población, es sobrepeso y obesidad, era lo que predominaba. Con respecto a la dieta, tampoco nos sorprendió. Esto creo que refleja también lo que es la dieta típica uruguaya. Tenía un aporte mayor de energía, proteínas y lípidos de lo que era recomendado, que también refleja esto que decíamos, ¿no? De que teníamos madres que tenían sobrepeso y obesidad, y eran la mayoría. Con respecto a los carbohidratos y la fibra, estaban por debajo de las recomendaciones. Con respecto a los ácidos poliinsaturados omega 3, estaban casi en lo que era el límite inferior. Sería deseable que fuera un poquito más. Hay que promover bueno, nosotros con nuestro discurso como nutricionistas tratamos de promover, ¿no? El consumo tanto de semillas, frutos secos, determinados tipos de aceites que sean fuente del linolénico, así como el consumo de pescados para el EPA y DHA. Tenemos que seguir trabajando en eso. Pero lo bueno es que las grasas trans en la dieta estaban por debajo de ese límite que consideramos perjudicial. En lo que tiene que ver con la composición de la leche, con respecto a la composición de la leche, eh, lo que encontramos, si bien no les mostré ahora por separado en los tres estadios, pero sí lo tenemos el estudio también hecho. Lo que pasa es que si no era mucho y en media hora imposible, no sé si yo no me estoy pasando de tiempo, este, pero sí tenemos por los tres estadios y bueno, lo que les muestro sí es la conclusión. Con respecto a la lactosa y el contenido proteico, no hubo diferencias significativas en calostro, en leche de transición y madura, fueron muy similares, más allá de que la bibliografía plantea, por ejemplo, un mayor contenido de proteínas en el calostro que en las leches madura y de transición. En nuestro caso no fue significativa la diferencia. Lo que sí fue significativo fue el aumento de contenido graso, sobre todo comparando el calostro con la leche madura. Ahí sí hubo diferencias significativas. Con respecto al perfil lipídico de la leche, un poco lo que les comentaba, nosotros nos dio que las grasas saturadas eran mayores con respecto a otros estudios que les comenté de la Corte canadiense y europea, los monoinsaturados menores que estas otras cortes, y un poco eh, nos falta hacer correlaciones todavía y todo un montón de estudios más estadísticos, si se quiere, tenemos que seguir analizando, pero a priori tendría que ver un poco con lo que es la característica de la dieta uruguaya, ¿no? En donde las grasas saturadas provienen sobre todo de la elección de carnes que hacemos, del consumo de lácteos y quesos y todos alimentos que son fuente de ácidos grasos saturados, que obviamente un poco en desmedro de lo que serían las otras fuentes, ¿no? De monoinsaturados, por ejemplo, no somos tanto capaz que ahora se está consumiendo un poco más porque está barato, pero no tanto el consumo de lo que serían carnes de cerdo que tienen más monoinsaturados que saturados, por ejemplo, o el consumo de aceite de oliva o alto oleico, que si bien ahora se está consumiendo más, pero digo, no necesariamente en todos la población. Em, con respecto a los poliinsaturados, les decía que sí nos dio similar a los estudios de otros países, y también nos dio similar a otros estudios que que el linoleico era el más abundante. También nos dio en los saturados que el palmítico era el más abundante, y en el caso de los mono, que el oleico era el más abundante. Eso sí, fue en concordancia con los otros estudios. Con respecto a los ácidos grasos omega 3, que era un poco lo que les decía, en nuestro caso fue menor al reportado en estos trabajos. Y las grasas trans, lo que les dije, ¿no? Comparado con algunos estudios europeos, el nivel de grasas trans en nuestras leches era inferior, pero comparado con países asiáticos, era un poco mayor, casi el doble, en nuestro caso, o el triple. Acá les dejo alguna bibliografía. Y bueno, y que los agradecimientos que son clave, no puedo dejar de agradecer, porque si no, este trabajo no se hubiera podido realizar. Bueno, en primer lugar a Marianela Rodríguez, que eh, es la profesora agregada de la cátedra de neonatología, y obviamente que en nombre de ella toda la cátedra, que
nos abrió las puertas y nos apoyaron desde el primer día y bueno, y gracias a ella y a la cátedra conseguimos obviamente a estas mamás y sus leches tan valiosas, al Departamento de Ciencia, Tecnología de Alimentos de Facultad de Química, eh, sobre todo y especialmente a Ignacio Vieites, a Melissa Romero, Lucía Toledo y Cecilia Dovier, que fueron las personas que realmente me ayudaron de una forma totalmente incondicional, súper generosa. eh, Me abrieron las puertas del laboratorio, me sentí una más. O sea, entraba al laboratorio, me capacitaron, me enseñaron qué hacer y nada, casi me sentía una más del laboratorio. Así que súper agradecida con ellos también. A colegas de la escuela, a Beatriz, a Luisa, que los veo ahí, a Beatriz Sánchez, Luisa Sarabia, a Elías Acevedo, a una casi colega, que está casi por recibirse, Eliana, que ellos también me ayudaron en distintos aspectos, desde facilitarme el uso de la encuesta de alimentos, ayudarme con el Evalfinut, que era todo un tema, aprender a usar ese programa, bueno, en eso me ayudaron. Obviamente, eh, el agradecimiento especial a las madres que, por eso les recalcaba esta situación compleja que estaban esas mamás, pensemos que eran mamás que tenían a sus bebés internados en un CTI y ninguna de las mamás que contactamos se negó a ayudarnos. Todas nos dijeron que sí, todas. O sea, sí fuimos cautos en qué momento invitarlas, por supuesto. Nos pasó a veces que por ser demasiado cautos se nos fueron algunas mamás y perdimos la posibilidad de tener más muestras, pero bueno, eso pasó. Pero fueron muy generosas y planteado el proyecto, nos dijeron que sí. No hubo ni una sola que se negara a participar del proyecto. Y bueno, y además de los agradecimientos, obviamente la dedicación de este trabajo a mi familia, que me apoyaron en todo el primer día, mis hijas, que son la luz de mis ojos, mi esposo, mis padres, que siempre me motivaron a aprender y a estudiar y a superarme, así que nada. Y a mi gatito, que estuvo siempre conmigo mientras estaba escribiendo la tesis. Eh, Nada más. Gracias por estar todos acá. Bueno, muchas gracias, Celia. La verdad que felicitaciones primero, muy interesante tu tesis y como vos decías, hay muchas variables más, ¿no? Para cruzar e investigar porque es muy rico todo lo que has presentado y súper, súper interesante, ¿no? Sabemos que la leche materna es lo mejor, ¿no? Nos lo inculcaron desde el Sí, comienzo a todos los aún con las compañeros grasas trans aún con las que pueda grasas tener. trans, pero como vos decís, también están las de origen natural, ¿no? Que bueno, Exacto. estas seguramente no solo son más saludables, sino también necesarias de alguna forma. Bueno, Bueno, felicitaciones muchas en el chat. Al principio un grupo de estudiantes también te saludaba desde Argentina, que estaban ah, participando. buenísimo, entonces. Sí, también de Corrientes, de Argentina. Así Ah, que me puse maravillosa. internacional. La audiencia ha sido internacional. Qué La genial. verdad que sí, muy, muy concurrido desde el comienzo y se mantuvieron, que eso también habla del interés, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Celia, alguna duda, aclaración o algún comentario. Los escuchamos. Si quieren pueden levantar la mano para hablar. Por ahí, Sofía, a ver, te escuchamos. Hola a todas y todos. Yo simplemente quiero felicitar a Celia, que la verdad o sea, es una emoción muy grande, creo que de mi parte y de todas las compañeras, que haya llegado a este momento. La verdad que me encanta escucharte, Celia, siempre es un placer escucharte. Y bueno, Gracias, Sofi. y tu presentación fue clarísima, me encantas, me parece súper interesante. Y bueno, y ojalá sigas en esta línea que te apasiona. Muchas, muchas felicitaciones. Gracias, Sofi. ¿Sabés qué costó esto? Lo sé, lo sé. Te mando un beso. Igual.
Bueno, siguen llegando también mensajes de felicitaciones, Elia, de muy interesante el trabajo, a seguir estudiando la leche materna. Cool. Así que bueno, en general son todos No sé si se entendió, mensajes. porque la verdad que estaba un poco nerviosa, tengo que decir la verdad. No, se entendió, se entendió. Si bien hay Capaz que cosas ya que... paro la grabación, ¿te parece, Tere? Porque Dale, bárbaro.